amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda. En esta ocasión tenemos a los villanos protagonistas parte 2, la continuación de nuestro anterior video de libros o lectura recomendada, donde veremos antagónicos que son tan importantes que son parte esencial del eje principal de la trama. Veamos de qué se trata. En nuestro anterior video de villanos protagonistas vimos tres grandes clásicos de la literatura del misterio y del terror. En esta ocasión vamos a leer tres libros más, pero de aventura y fantasía, y vamos a analizar a estos antagónicos con una personalidad tan peculiar que los convierten precisamente en villanos protagonistas. Empecemos con nuestra primera aventura, nuestro primer villano protagonista. Sésamo, ábrete. Al conjuro de estas palabras se abrió en el peñasco una gran puerta por la que entraron los ladrones, cargados con los sacos que habían traído. Nuestro primer villano protagonista nos lleva a una aventura de las 1001 noches en Persia y vamos a conocer la historia de Ali Baba y los 40 ladrones. Todo inicia cuando Ali, un humilde leñador, ve pasar o llegar una banda de malhechores. Ante su presencia, huye y sube a la copa de un árbol. Desde ahí, ve cómo los ladrones guardan un tesoro en una cueva, en la cual tienen que mover una especie de peñasco que servía como puerta al decir una frase mágica: Sésamo, ábrete. Ali contempla todo este proceso de cómo se guarda el tesoro en una cueva y cómo la misma se sella con la frase Sésamo, ciérrate. Cuando los malhechores se perdieron ya de la vista de Ali y él se sintió seguro, bajó del árbol y realizó el mismo proceso. Al entrar en la cueva, se encuentra con un tesoro maravilloso. Él toma una porción del mismo que podía cargar en la mula en la cual se transportaba, cierra la cueva utilizando la frase mágica de Sésamo, ciérrate, y así llega a su casa con una nueva fortuna. Esta historia nos llevará a ver qué sucede con Ali y las consecuencias que tiene este dinero o fortuna adquirida sorpresivamente. Su primer problema llega de manos de su hermano Qasim, que quería saber el secreto de dónde había sacado todo ese nuevo dinero que lo había convertido en una persona con más poder adquisitivo. Ali Baba no tiene otro remedio que contarle el secreto del tesoro de la cueva a su hermano Qasim, que era mucho más ambicioso que él, aunque tenía más dinero que su propio hermano Ali. Qasim se dirige a la cueva, abre la misma con las palabras mágicas, toma más dinero que incluso que su hermano Ali y olvida la frase para cerrar el peñasco, con lo cual llegan los malhechores, lo atrapan y lo despedazan, cortan su cuerpo en 4 pedazos. La esposa de Qasim va desesperada a pedirle ayuda a Ali, quien se dirige a la cueva y encuentra el cuerpo de su hermano. Ali está frente a su primer problema, pero realmente su gran problemática va a ser también justificar la muerte de su hermano Qasim sin que nadie sepa que se trata de este tesoro escondido por unos malhechores en una cueva. Aquí es cuando aparece uno de los principales personajes, Margiana, que es la esclava de la casa de Qasim, quien ayuda a difundir por el pueblo, porque era una muchacha muy astuta, de que su amo Qasim estaba muy enfermo al borde de la muerte. También Margiana consigue a un zapatero, un hombre de edad avanzada, que une los pedazos del cuerpo de Qasim como si estuviera cosiendo un zapato, pero teniendo él los ojos vendados, para así poder darle una sepultura al cuerpo de Qasim. Ali Baba tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y en parte también vendrán por esta banda de ladrones, quienes se dan cuenta que no solamente alguien ha estado entrando en la cueva, sino que se han llevado parte del tesoro, por lo cual ellos se dirigen al poblado a tratar de averiguar quién había fallecido para poder localizar su casa. Es aquí cuando también contactan al zapatero, quien había cosido el cuerpo de Qasim, lo sobornan y pueden determinar cuál es la casa para poder entrar en la misma. Margiana nuevamente surgirá como la muchacha astuta que entorpecerá los pasos de la banda de ladrones. Los ladrones, cada vez que querían entrar en la casa de la familia de Qasim, marcaban la misma, ya sea con una tiza o con pintura roja. Pero Margiana llegaba y hacía que todas las demás casas llevaran una señal muy similar para confundir así el paso de los ladrones. El jefe de la banda de malhechores, al ver sus planes frustrados, toma acción por su cuenta, memoriza muy bien la dirección de la casa de Qasim y luego planea entrar engañando
de una forma bastante particular. Primero se hace pasar por un vendedor de aceite que llevaba 40 tinajas con este producto, pero llega a la casa de Ali para pedir una especie de asilo para pasar la noche. Su plan era atacar a Qasim al día siguiente. Ali Baba no lo reconoce y llega este hombre, un supuesto vendedor, pidiendo asilo para pasar la noche con sus 40 tinajas, las cuales colocan en el patio de la casa. Margiana, que estaba colaborando ya con Ali había tomado a la esposa de Qasim también como su esposa bajo las leyes musulmanas. Margiana se da cuenta de lo que está pasando. Ella fue a buscar aceite para poder encender una lámpara y va descubriendo que en las 39 tinajas habían 39 malhechores escondidos y que en la última tinaja, que sería la tinaja número 40, sí había aceite. Toma un poco del mismo, lo hierve y va vertiendo ese aceite caliente en las 39 tinajas para así acabar con la vida de los malhechores. Al verse descubierto luego, el jefe de esta banda de ladrones sale despavorido de la casa de Ali Baba, pero había determinado vengarse de él. Tiempo después, este jefe de su banda, que ya exterminada por la acción de Margiana, se disfraza como un mercader y se hace amigo del hijo menor de Ali. El hijo menor de Ali lo invita a su casa y llega este hombre como un mercader disfrazado, pero teniendo un puñal dentro de su vestidura. Margiana reconoce al jefe de la banda de malhechores a pesar de su disfraz y detecta aquel puñal escondido en su vestimenta. Ella pasa a servir la cena, está la familia de Ali y su hijo menor, para luego presentarse ante los comensales como una bailarina, para entretener así a toda la familia y al invitado de honor. Pero sorpresivamente en sus danzas, luego ella toma un puñal y una daga y acaba con la vida de ese jefe de la banda de malhechores, ante la sorpresa, por supuesto, de Ali Baba y de su familia. Margiana pasa a explicarles que se trataba precisamente del jefe de la banda de 40 ladrones, y que tenía una daga escondida en su vestimenta porque estaba dispuesto a acabar con toda la familia. Es aquí cuando Ali Baba decide entonces que Margiana tiene que dejar de ser una esclava y ser parte de la familia. Hace que ella se case con su hijo menor. La historia nos deja saber que tiempo después Ali Baba le ha compartido el secreto del tesoro de la cueva a su hijo menor y que sacan de la misma porciones del tesoro para vivir de una manera justa y segura, como toda una familia unida. Es así como se cierra esta historia de un tesoro escondido que fue robado de alguna manera por el principal personaje y que fue descubierto cuando se vio que hacían 40 ladrones en una cueva. En esta historia, la banda de 40 ladrones son los villanos protagonistas porque de alguna manera son los catalizadores de todos los eventos. El personaje principal, Ali Baba, es una especie de ladrón que roba a ladrón o ladrón que roba a ladrones. Es decir, un personaje principal que comete un acto muy parecido a los villanos. Por eso es que la trama se vuelve en un proceso de enseñanzas, lecciones y redención. Ali Baba se tiene que enfrentar a las consecuencias de su nueva fortuna adquirida al conocer el secreto de los ladrones. Su primer problema viene de mano de la ambición de su hermano Qasim. Posteriormente también la trama nos hace ver que estos 40 ladrones no solamente son los que traen un tesoro o por ellos se descubre un tesoro, sino que también por sus acciones se descubre el otro tesoro escondido. La heroína de la trama, Margiana, que con su astucia va progresivamente torpedeando o frustrando los pasos de esta banda que quiere vengarse de Ali y de su familia. A través de Margiana también conocemos el número exacto de estos ladrones, 40 en total, y es ella la que pasa de esclava a una muchacha astuta, hasta de bailarina a justiciera, porque es la que acaba finalmente con los 40 ladrones. Es en ese momento que Ali Baba también logra una redención final, cuando decide que esa fortuna va a ser para que su familia pueda vivir bien, pero a su familia agrega a la heroína y la convierte de esclava en la esposa de su hijo menor. Es así como esta historia vemos que los antagónicos son el medio por el cual el eje principal no solamente se mueve, sino que el protagonista también recibe una serie de lecciones y una salida final para poder vivir en paz. Sin duda alguna, estos 40 ladrones fueron los antagonistas, los villanos protagonistas, porque se llevaron hasta parte del título de esta historia, Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Qué es Navidad para ti?
sino un momento para pagar cuentas con dinero que no tienes. Un instante para realizar que tienes un año más de vejez, pero no una hora más de riqueza. Nuestro segundo villano protagonista nos llega de un gran clásico navideño de la pluma de Charles Dickens, escrito en 1847. Tenemos A Christmas Carol, un cuento de Navidad que nos va a presentar a un personaje muy icónico, Ebenezer Scrooge. Scrooge es un hombre anciano, avaro y amargado, que detesta absolutamente las fiestas de Navidades. La historia nos hace ver cómo él rechaza las felicitaciones y la invitación de su sobrino a pasar las fiestas con su familia. Ebenezer Scrooge detesta totalmente todas estas celebraciones y sus facciones y su carácter es más crudo que el frío inglés. Es así también como la trama nos da a conocer que Scrooge es un hombre que solamente vive para el trabajo. Desde su puesto observa con mucha atención a quien sería su especie de asistente o secretario de la época. Esta es una historia de época victoriana. Un hombre llamado Bob Cratchit, al cual tiene que de alguna manera siempre estar midiéndole los pasos porque él no quiere perder dinero. Incluso le ha solicitado que al día siguiente de las fiestas de Navidad llegue muy temprano a reponer lo que para Scrooge es una pérdida de tiempo dar un día libre por Navidad. También la historia nos informa que Scrooge se niega absolutamente a dar alguna forma de caridad o de dinero a los más necesitados en estas épocas navideñas. La trama continúa con un Scrooge que se dirige hacia su casa, un lugar lúgubre, un lugar oscuro, que había pertenecido a su anterior socio, Jacob Marley, que había fallecido hace 7 años. Y aquí es cuando comenzaremos a ver el viaje de Scrooge dentro de esa casa. Tiene una visita y es nada menos que su anterior socio que había fallecido. Sí, el fantasma de Marley aparece frente a Scrooge, quedando él atónico, una presencia fantasmagórica, encadenado con todo tipo de cerrojos y que le viene a dar un anuncio a quien había sido su amigo y socio. Primero le informa que él había llevado una vida muy similar a la de Scrooge y que por ahora solamente le quedaba errar penante, caminar sin cesar, porque había sido un hombre que no había tenido sensibilidad alguna por el mundo que lo rodeaba y que ese mismo camino lo iba a tener que tomar Scrooge si no cambiaba, pero que para él había una oportunidad y una esperanza, y esa oportunidad y esperanza iba a venir con la visita de 3 fantasmas que recibiría para que pudiera entender cuál debía ser su camino. El fantasma de Jacob Marley le afirma a su amigo y socio Scrooge que lo visitarían 3 espíritus, uno por cada día al sonar de la primera campanada, y que le dirían qué hacer. Es así como estupefacto Scrooge va recibiendo estas visitas. La primera visita llega el espíritu de las Navidades pasadas, un ser que era una mezcla entre una presencia infantil pero con vamos a decir, la sabiduría y los rasgos de un anciano, un niño con rasgos de anciano, y lo va a llevar a las Navidades del ayer, las Navidades cuando Scrooge era un niño. Es aquí cuando nos enteramos que, por ejemplo, Scrooge era un niño muy solitario, que tuvo algunos momentos de felicidad, incluso que cuando practicó como profesional al lado de uno de sus primeros jefes, pues las Navidades eran más alegres y eso era un momento especial que él recordaba. También guardaba mucho cariño por su hermana menor, quien sería pues la madre de su sobrino. Es así como descubrimos ese pasado de Scrooge, para luego saber que tendría que seguir pasando por las visitas de los espíritus. El segundo espíritu, el espíritu de las Navidades presente, hace que Scrooge llegue a una habitación continua a la suya. Él, vestido también de su ropa de dormir de época victoriana, ingresa a esta habitación donde había un gigante vestido de verde con una antorcha y todo el lugar estaba ambientado para celebrar las Navidades con un gran banquete. Este espíritu lo lleva a ver cómo el pueblo se preparaba para las fiestas y la víspera de Navidad. También lo hace ver las celebraciones y la alegría en la casa de su sobrino, pero también le informa de una situación que él desconocía, que el hijo menor de su colaborador Bob Cratchit, el pequeño Tim, estaba enfermo. Es así como el viaje de Scrooge, con todo y camisón de la época victoriana, continúa. Y el tercer espíritu llega, el espíritu de las Navidades futuras. Una presencia
encapuchado oscuro, que no podía verle el rostro y que lo llevaría a ver el mañana. Es así como Scrooge se entera en ese mañana de que ha muerto un personaje, que todo el poblado está hablando de ese tema, que incluso están vendiendo hasta las pertenencias de ese personaje. También se entera de una triste y dura noticia, que el pequeño Tim, el hijo de su colaborador, ha fallecido, para de pronto enterarse quién era ese personaje que también había perdido la vida, y se enfrenta a la noticia que quien había fallecido era el propio Ebenezer Scrooge. Asustado, atemorizado, sin palabras, ya no era el hombre amargado y avaro, ya no sabe qué hacer. Lo único que le queda es de pronto despertar y darse cuenta que lo había soñado todo, pero con una alegría se da cuenta también que tenía la oportunidad de seguir viviendo y de ser feliz. Por eso es que vemos ahora a un Scrooge cambiar, que rápidamente busca a su sobrino para celebrar las Navidades, que no olvida enviarle un pavo para el asado navideño a su colaborador, a la casa de Bob Cratchit, a quien también le subirá el sueldo para que pueda tener una mejor vida, y por ello el pequeño Tim se salvará, conservará su vida, será un niño sano y feliz. Y vemos a un Scrooge realmente transformado, convertido así de villano a protagonista. El viaje de este villano protagonista, Scrooge, es el viaje de la transformación, que le veamos pasar de ser un hombre avaro, un hombre ambicioso, tan crudo como el invierno decembrino en Inglaterra, a ser un hombre en un camisón victoriano, enfrentándose al fantasma de su socio, para luego tomar 3 visitas o pasar por 3 visitas de 3 espíritus. Es realmente ver cómo Scrooge va a hacer una especie de cambio de mentalidad por un despertar de conciencia. Él no se va a dormir, va a hacer todo lo contrario, va a enfrentarse a la realidad. En las Navidades pasadas, con el espíritu de las Navidades del ayer, podemos tener información de que él era así porque había sido un niño muy solitario, pero que también guardaba un cariño especial por su hermana. En las Navidades, el espíritu de las Navidades presentes nos da la información de que él estaba dejando pasar la felicidad, no compartía con su sobrino, pero que también estaba desconectado de la realidad, no sabía que el hijo de su colaborador era un niño enfermo. También en las Navidades futuras, el espíritu lo deja ver las consecuencias de sus actos. Su vida ya no tenía propósito, al igual que su fortuna, que podía evitar realmente que un niño inocente perdiera la vida y que su vida se cerrara sin un propósito alguno. Es aquí cuando Scrooge no solamente hace una transformación, sino que cambia los eventos, hace que su sobrino pueda pasar unas Navidades felices a su lado, pero sobre todo ayuda a su colaborador, no solamente con un regalo para la cena navideña, sino un trato mucho más justo, que es lo que permite así salvar la vida del pequeño Tim y por ende salvar la propia alma de Scrooge. Scrooge se convierte así en el protagonista porque hace el mejor regalo, un final feliz para Navidad. Ya cuelgan sus medias, gruñó el Grinch enojado. Mañana es Navidad, ya casi ha llegado. Y entonces gritó, moviendo sus dedos nerviosamente: tengo que hacer algo para detener la Navidad urgentemente. Nuestro tercer villano protagonista también nos llega de un gran clásico, aventura y fantasía, de la pluma de Theodore Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, Cómo el Grinch robó la Navidad, publicada en 1957. Esta historia nos lleva a conocer al personaje del Grinch, quien detesta absolutamente la Navidad y todos los años tiene que ver a los moradores de Villa Quien, a los moradores de Whoville, preparar todas estas fiestas con los adornos, las luces y la música. Y él está absolutamente cansado de eso. Él desde su cueva, donde vive en el monte Crumpit, ve año tras año a los moradores de este pueblo hacer lo mismo, que interrumpe la soledad y el silencio que él quiere tener. Pero este año él tiene un plan, y su plan es precisamente robar la Navidad, para lo cual el Grinch se disfrazará de Santa Claus, buscará un trineo y hasta un reno. Bueno, no precisamente un reno, sino que su única compañía, que es su perro Max, le amarrará con un hilo rojo unos cuernos para que parezca así un reno, y entrará casa por casa y robará todo de los moradores de Whoville, desde el arbolito de Navidad, las luces, los adornos, los juguetes y hasta la comida de la cocina y del refrigerador, para que no puedan tener cena navideña. Es así como el Grinch se va casa por casa robando todos los elementos navideños. En una de las casas
de los moradores de Whoville se encuentra con una tierna niña de nombre Cindy Lou, que al verlo vestido de Santa Claus pues piensa que se trata de Santa, pero como lo ve que se está robando el arbolito, le pregunta por qué se lo está llevando, a lo cual el astuto Grinch le dice que como estaban fallando unas de las luces o foquitos del arbolito, que se lo llevaría a su taller. Así convence a la niña, quien regresa dulcemente a dormir, sin darse cuenta que el Grinch está robando la Navidad. Luego que ha robado todas las casas de Whoville, el Grinch, con su gran bolsa llena de los arbolitos, los regalos, los juguetes y hasta la comida, está decidido lanzarla a un abismo y en espera de ver la reacción de los moradores al descubrir que ya no tienen manera de celebrar la Navidad. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que llega un cántico de alegría. Los moradores están cantando, están celebrando unidos de las manos, a pesar de que no tienen ni juguetes, ni adornos, ni comida para celebrar. Es aquí cuando el plan del Grinch se viene abajo y realmente no entiende lo que estaba sucediendo, hasta que reflexiona y se da cuenta que quizás la Navidad significaba algo más de lo que él pensaba. A lo mejor el propósito de la Navidad se lo estaba mostrando los mismos moradores de Whoville en su unidad y en su alegría, a pesar de no tener más nada materialmente. Y es aquí cuando la trama da un sorpresivo final para este villano protagonista, porque lo vemos en una de las casas de los moradores de Whoville, en la casa de la pequeña Cindy Lou, dispuesto a dar el primer corte del asado navideño, celebrando las Navidades. Y por supuesto que el Grinch regresó todo lo que había robado a todos los moradores de Whoville para que también pudieran celebrar las Navidades con sus regalos, con sus juguetes y con la comida. ¿Qué o quién realmente y exactamente es el Grinch? Sin duda, este personaje muy caricaturesco, también obra del propio autor de la trama, porque Theodore Geisel, Dr. Seuss, era el ilustrador de sus historias. Es una mezcla de comedia y fantasía, que aunque representa el malestar por las fiestas navideñas, no quita ese toque de humor, de risa, de una manera muy llevadera de llevar una época que también puede ser muy difícil para muchas personas. Es un reto emocional y material también las Navidades. El propio autor, Dr. Seuss, dice que cuando la escribió, una de las tramas que más rápido ha escrito, se sentía un poco como el Grinch. Así que este personaje, con su manera de ser, ese verde bastante característico que refleja un poco esa mezcla de sentimientos encontrados, representa a tantas personas y esa es una de las razones de su éxito. También la trama nos da una gran cantidad de datos. Dice que el Grinch había soportado 53 veces las celebraciones de los moradores de Whoville y el autor tenía 53 años cuando le escribió. También el solo hecho de que descubra algo tan sencillo pero muy verdadero, que la Navidad quizás no está en todo lo material sino en la unidad o disfrutar el momento, es un mensaje que fue un cierre perfecto. El mismo autor decía que se vio en el predicamento de estar buscando un mensaje de final o un mensaje que pudiera encerrar los sentimientos del Grinch, y sin dudarlo simplificó todo colocándolo él a la mesa celebrando con los moradores de Whoville tras devolver todo lo que había robado. El Grinch, sin duda alguna, es la manera que tenemos de reírnos de todo lo difícil que pueden tener estas épocas y nos lleva, ¿por qué no?, a ser también parte de estas fiestas. Se decía que el Grinch era así porque su corazón era 2 veces demasiado pequeño y que luego se amplió a ser 3 veces más grande. A lo mejor en estas fiestas hay que hacer algo parecido, a lo mejor quererse un poquito más, unirse y compartir más con las personas, a lo mejor sencillamente disfrutar lo que ya tienes y el momento, a lo mejor permitirte soñar con un mejor mañana, ¿por qué no?, para que las cosas sean diferentes. Pero a lo mejor si hacemos todo eso en esta historia que también está escrita de una forma de rima, a lo mejor si hacemos un poquito de cada una de estas metas en Navidad, sin darnos cuenta, en estas fiestas podremos tener un Grinch feliz en nuestra mesa. Estos han sido 3 villanos protagonistas en grandes clásicos de aventura y fantasía muy válidos para las fiestas de Navidad que se avecinan al momento de grabar el video, pero muy interesantes y entretenidos para todo el año. Si te ha gustado esta presentación, regálanos un me gusta. Esto nos va a ayudar a llegar a más personas. No dudes en dejarnos tu comentario, de compartir los videos y por supuesto de suscribirte. Estamos formando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Aquí estamos reuniendo lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y mi primera novela escrita, Tentación color esmeralda. Vamos a traer más contenido para ti. Quédate muy atento. En cuanto a Tiempo de Arte, ya empezamos con Arte en Minutos para que puedas ver cómo es el progreso muy rápido de una acuarela de orquídeas azules. También estaremos con nuestro 8º
videoprograma de comentarios de historias de padres e hijos sobre mi primera novela escrita para que puedas conocer su trama, Tentación color esmeralda, y su primera parte, Búsqueda. En nuestros videos en acuarela estaremos decodificando colores en acuarela al momento de pintar para saber cuál es su ADN, y estaremos rumbo también a lo que será decodificar el color del año 2022 según Pantone. Viene mucho contenido para ti, así que quédate muy atento. Te mando un fuerte abrazo en acuarela. Soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.